De él se dicen muchas cosas. Se dice que en su juventud odiaba a Francia y nunca llegó a dominar bien el idioma. La verdad es que no era tan bajito como nos lo han pintado, pero sí tenía un fuerte temperamento y un gran carisma. Mira, era autodidacta, estaba obsesionado con Alejandro Magno y nunca aceptaba un no por respuesta, al punto que una vez secuestró al Papa para obligarlo a divorciarlo. Vamos a conocer algunos datos de uno de los hombres más importantes de la historia. Estas son algunas de las cosas muy importantes de Napoleón Bonaparte. Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 122, Napoleón Bonaparte, señores. Vaya, si este tipo era importante. Sí, señor. Mi primer acercamiento a Napoleón, yo creo que viene dado por las comiquitas. Claro. Creo que había una de Bugs Bunny en donde aparecía Napoleón y siempre lo pintaban como un tipo chiquitito y muy malhumorado. Exacto. Sí, la historia lo ha retratado como ese hombre pequeño, acomplejado y furioso. Por lo que estuve leyendo de esto, realmente eso ha sido una campaña de sus enemigos naturales, que son los ingleses, que se dedicaron a burlarse de él, pero sin compasión. Bueno, vamos a desmentirles algunos mitos y a contarles algunos datos curiosos y verdades en torno a la figura de Napoleón, pero primero vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect. WeConnect. El mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo. ¿Dónde están ubicados ellos? En Caracas, en el Centro Lido, y en Santo Domingo, en el Centro Comercial Blue Mall. Escríbanles a sus redes sociales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO y van a saber por qué decimos que es el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo. Además, ellos tienen también sala de podcast. Si desean ir a grabar contenido audiovisual, no hay una sala de podcast como la de ellos. Eso sí se los podemos garantizar. Aparte, si ustedes desean organizar su conquista mundial, Napoleón se hubiese metido tranquilamente en WeConnect. Napoleón hubiese hecho sus reuniones estratégicas en WeConnect. Y les hubiese gritado, ¡tráigame un café! Exactamente. También vamos a agradecer a nuestros mecenas en Patreon. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado dijimos que íbamos a hacer mención especial al que se sumara a ocupar el puesto 35? Pues se sumaron dos muy cercanos, uno del otro, al punto que no sé cuál de los dos es el 35. Pero yo les voy a agradecer a los dos, a Lucía y a Gerardo, por haberse sumado a remar en este barco sin rumbo, que es nuestro Patreon. Bueno, hoy estamos rumbo a la isla de Córcega. Exactamente. Patreon es una plataforma, para quienes no lo sepan, donde ustedes pueden suscribirse. De hecho, pueden suscribirse de manera gratuita y explorar muchos de los contenidos que están libres en Patreon. Y también por $3 mensuales apenas, ustedes pueden disfrutar de contenido exclusivo y de acceso a nuestro chat de WhatsApp muy importante, donde hablamos de cosas evidentemente muy importantes, pero también de trivialidades. Pero eso también son importantes, ¿vale? Tampoco es así. Recuerden que si no se pueden suscribir a Patreon no pasa nada, no los vamos a dejar de querer. Pueden valorarnos y compartir los episodios también en la plataforma donde los escuchen. Eso sí he notado que es muy importante y lo agradeceríamos muchísimo. Porque cuando uno está buscando un podcast, ¿qué es lo que hago yo? Yo veo cuántas estrellitas tiene el podcast y veo qué es lo que comenta la gente. Las reseñas, sí. Porque como muchísimas personas se han metido a hacer podcast, no todos los podcasts son buenos. Claro, no todos son de la información que estás realmente buscando. No, y es que tú puedes buscar de la información, quiero exactamente sobre Napoleón Bonaparte, y hay unos que son increíbles y otros que son increíblemente aburridos. Sí, o sea, agarrar y ponerte a leer la página de Wikipedia, eso no es un podcast. No, claro que no. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un episodio entretenido, completo y sobre todo muy preciso en los datos históricos, cosas que nos caracterizan. Vamos a hablar de la figura de Napoleón Bonaparte, esta figura rodeada de mitos, así como de curiosidades que muchas veces han pasado desapercibido y nos hemos quedado simplemente en lo que se nos ha dicho. Bajito, prepotente, acomplejado, yo creo que gran estratega militar. Hay que empezar a contarles a todo el mundo que él no era francés. No, pequeño detalle. Así como Hitler no era alemán, era austríaco, el mismo Napoleón, él nació en Córcega. Esta es una isla, una pequeña isla, sí, que era parte de la República de Génova, que en algún punto se la vendieron a Francia.
De hecho, fue vendida a Francia un año antes del nacimiento de Napoleón. Entonces en su familia no se hablaba francés. Y él no lo vino a aprender sino hasta los 10 años. Entonces nunca lo habló realmente bien. Conservó un acento genovés muy marcado. Sí, se dice, que lo hacía sentirse bastante acomplejado. Sí, se le dice que le tenía tirria, una tirria espantosa a los franceses. Y se sentía muy acomplejado de ese acento que tenía Sí. tan marcado. Sí. Claro, tienes que entender, o sea, tú te criaste, o sea, hasta los 10 años como corso, yo soy corso, y de repente un día te dicen, no, tú no eres corso, amigo, tú eres francés. Él consideraba a Francia como la opresora de su Córcega natal y por eso llegó a odiarla, a pesar de que sirvió en el ejército francés. Pero fíjense, este hombre arrancó muy joven su carrera militar. Él se convirtió en oficial apenas a los 16 años y luchó por la Revolución Francesa cuando tenía apenas 20. Bueno, pero es que se metió al ejército a los 10 años. Exactamente, es que yo creo que antes se vivía desde más temprano, ¿eh? Claro, llegaba a los 30 y era así, wow. La crisis de la mediana edad probablemente los 15 años. Eran los 15. Exacto. Uno ahorita está con el tema de la crianza respetuosa y los tiempos de los hijos y la madurez y no, estos hombres de antes, imagínate tú. Ahora, a los 10 años él estaba en el ejército y a los 16 se graduó como teniente de artillería. Sí, y a los 20 lo nombraron comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de Córcega, definitivamente. En plena Revolución Francesa. Sí, era un tipo bien atestado. Ahora, si bien la historia dice que no era buen estudiante, era un tipo que leía mucho. Era autodidacta, sí, básicamente. Y estaba completamente obsesionado con Alejandro Magno. Si no me equivoco, el mismo Hitler también estaba completamente obsesionado con Alejandro Magno. Lo que pasa es que la figura de Alejandro Magno es como ese... Es el paso a todas esas personas que tienen sueños de grandeza. Llegar y convertirse en un Alejandro Magno es como el fin último, ¿no? Exactamente. A mí me da miedo que de aquí a 100 años, hombres como Stalin, Hitler y todo, el mismo Mao, no los vean de la misma manera que los vemos nosotros, que tenemos una historia realmente reciente. Y que de alguna manera los romanticen y los vean como vemos nosotros a Napoleón. Exactamente. Maybe. O sea, si bien hay una grandísima diferencia entre Hitler, Stalin y Napoleón, claro, porque Napoleón gobernaba hacia positivo, de hecho creó muchísimas cosas como el Código Napoleónico. Claro. De hecho, las leyes. O sea, sí, el tipo estableció una cantidad de cosas increíbles. Él gobernaba hacia lo positivo, mientras que... También era un hombre con ansias de poder y con este afán de conquistador. Ahora, entonces se puede prestar para... ¿De qué Ahora, tamaño yo te era? digo, es importante, ya te voy a decir qué tamaño era. Chinazo. Chinazo, señores. ¿Qué? Eso en este país se llama chinazo. Exacto. Pero no, ¿qué es un chinazo, Daniela? Ok, vamos a aprovechar este inciso para recordarles quiénes somos nosotros. Exacto. Estas cosas muy importantes, es un podcast de historia, terror, misterio y curiosidades, contado de manera anecdótica. Nosotros tenemos que... vamos para 4 años ya, Capo. 4 años. Sí, en abril del 2024 cumplimos 4 años ya. Tenemos nuestro haber ya más de 120 episodios, más de 120 horas de contenido. ¡Qué locura! Y nos consiguen en todas las plataformas. Okay, ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? No ¿Cómo lo he dicho. funciona esto? Nosotros somos esposos. Ajá. Y esto arranca básicamente como unas conversaciones grabadas. Exacto. O sea... No teníamos muy claro el objetivo, pensábamos que era algo que le íbamos a dejar a nuestros hijos, estábamos en plena pandemia y siempre lo contamos, no sabíamos si íbamos a sobrevivir. En aquel momento ambos trabajábamos con Culturizando y teníamos unas especies de reuniones editoriales hasta cierta manera. Eran nuestras tertulias editoriales. Daniela me preguntaba, oye, ¿de qué podemos escribir? No sé qué cosa. Entonces, ambos buscábamos o le contaba cosas interesantes que había encontrado y Capo me las complementaba y fue así como decidimos empezar a grabar estas divagancias que además contienen una importante carga de historia anecdótica personal, como nosotros nos hemos acercado a la historia y a estas curiosidades también. Entonces, bueno, habiendo hecho este resumen muy importante, este refresh de quiénes somos,
Recordamos que estamos en Caracas, Venezuela. Y en Venezuela, chinazo, señores, es cuando uno dice algo que puede ser interpretado con doble sentido. Sí, aquí en Hay Venezuela... países en los que eso no existe. Exacto, bueno, como te dijo una mamá del colegio de nuestros chamos, yo no entiendo el sarcasmo, yo no entiendo Yo no entiendo la de ironía. ironías, o sea, porque yo le hablé con una ironía y ella me lo entendió literal y la cara no estaba completamente confundida y yo le dije, es una ironía, y ella me dijo, yo no entiendo eso. Curiosamente, y dije, wow, tú debes ser el alma de la fiesta. Exacto, y te debe ir muy bien en Venezuela, porque Venezuela está cargada de eso. De ironía, sí. Por supuesto, o sea, esto es una cosa que desde los presidentes hasta los obreros, todos la manejan. Exactamente. Pero bueno. Ajá, ¿de qué tamaño era Napoleón Bonaparte? Mira, Napoleón no era grande, chico, pero tampoco era el pequeño corso que han tratado de mofarse de él y que nos han pintado, ¿no? Digamos que uno de los motes más comunes es ese, el del pequeño corso. En realidad, él era bastante promedio para su época. Ahora, ¿de dónde viene este mito? Bueno, De hecho, era un poco más alto. La altura promedio en aquel entonces era 1,60 m. Y él medía 1,68 m. Exacto. Y esto fue una... Ya va. De hecho, esta fue una mofa que obviamente Napoleón era un hombre que tenía muchísimos enemigos y pues parte de estos enemigos lo que hicieron fue desprestigiar su imagen a lo largo de la historia y burlarse de él. Y le decían el enano corso. Este probablemente era el mote más famoso y despectivo que acompañó a Napoleón Bonaparte durante toda su carrera. Y como bien lo decía Capo, la medida promedio de Napoleón era de 1,68 m, cuando en la época la media rodaba 1,60 m. Es decir, él no era ese hombre chiquitico que nos quieren pintar. Lo que pasa, lo de chiquito probablemente, o sea, los historiadores dicen que tiene que ver porque arrancó muy joven en el ejército y llegó a los 24 años, ya era general. Exacto. Y mandaba sobre personas que eran mayores que él. Exacto. Claro, fíjense, parte de la característica del carácter de Napoleón es que era un tipo que no aceptaba no por respuesta, era muy, muy llevado a su idea. Sí, testarudo. Testarudo, con un carácter muy fuerte. Yo creo que Marcelo, nuestro hijo menor, es muy Napoleón. Yo también. Tiene mucho de él. Ahora, ¿por qué le decían el pequeño cabo? Era precisamente porque él mandaba a hombres que le superaban la edad. Este apodo que tenía en el ejército no venía de su tamaño, sino de su juventud. Pero claro, este mito en torno a su corta estatura pues empezó a regarse, y como parte de esta burla que hicieron sus enemigos de él, pues bueno, se regó que Napoleón era chiquitico y que era un acomplejado por eso. Tampoco ayudó para nada el hecho de que él se armó una guardia pretoriana, como les decía, una guardia privada. Claro, que era gigantesco. Con los soldados más altos que tenían en el ejército, y aparte les ponían un sombrerote gigantesco que le subía como 30 centímetros o medio metro más de altura. Una idea, entonces, cada vez que veían a Napoleón con su guardia, claro, se veía chiquito. Claro, porque los otros eran gigantescos. Y tenían unos sombrerotes. ¿Ves? Más inteligente era el finado, el de Libia. Gaddafi. Gaddafi, que eran mujeres, ¿te acuerdas? Claro, él tenía un séquito de mujeres. Las mujeres asesinas. Y Franco se mandaba a retocar las fotos. ¿Así? Franco no le gustaba verse pequeño en las fotos, y él, imagínense en esa época lo que podía significar retocar una foto, ¿no? Bueno, y la famosa foto esa de Mussolini que aparece montada en el caballo, y retocaron al pobre loco que estaba agarrándole el caballo. Exacto, para que se viera bien insignificante. Hay una famosa foto de Franco con Hitler donde Franco mandó a ponerse más alto para verse más alto que Hitler. Imagínate tú un retoque fotográfico en aquellos años. Ahora, de hecho, está la original y están los dos muy parejitos de tamaño, y está la retocada donde Franco se ve altote imponente al lado de Hitler. Al final eran un par de desgraciados los dos igual, pero bueno. Hay otro elemento histórico, es que cuando él muere en la isla de Santa Elena, esto fue en 1821, los médicos que lo midieron, o sea, le hicieron una autopsia. Claro. Y por culpa del sistema métrico que el mismo Napoleón había implementado, los médicos se confundieron un poco y anotaron su estatura
en 5 pies, 2 pulgadas y 4 líneas, lo que equivaldría a 1,68 m, 1,69 m, un tamaño normal. Sin embargo, por la diferencia con este sistema métrico. Con el sistema métrico, quedó anotado como 1,57 m. Ajá, ok. Hicieron mal a la conversión, estos señores no tenían la calculadora y... Bueno, es que no había calculadora. Por eso lo digo. Entonces, pues esta medición quedó registrada en la historia como si Napoleón hubiese sido un hombre pequeño. Ahora, pero uno de los médicos que examinó su cuerpo era británico. Obvio. Y se dice que por eso también viene la mofa. Acuérdense que los ingleses no querían a Napoleón. Por supuesto. Entonces, pon la nota ahí que medía 1,5 m. Si ustedes llegan a ver, y nosotros deberíamos, entre las historias destacadas o en las historias de Instagram, postear los territorios que Napoleón conquistó. Impresionante. Es impresionante. O sea, él no solo tomaba el poder, sino que utilizó mucho la figura del Estado satélite. Esto es que montaba gobiernos títeres. Él tenía un gobierno títere en lo que era el Reino de Italia, en España también, pero básicamente tenía casi toda Europa. Tenía Italia, tenía España, tenía parte de Alemania, tenía Polonia, y mucho más de lo que llegó a tomar Hitler. Claro, por supuesto. Ahora, ya casi para cerrar con el tema del tamaño de Napoleón, porque yo sé que este es un tema al que se le ha sacado muchísima punta. El tema del mito no viene solo después de su muerte con las medidas. De hecho, en las caricaturas de prensa de la época, él lo representaban a menudo como alguien pequeñito, haciendo alusión a su origen provinciano, porque era una manera como de menospreciarlo. O sea, el simbolismo detrás de pintarlo como algo pequeño venía más allá de la literalidad de su tamaño. Tenía que ver con su origen. Tenía que ver con su origen, sí. Era como para menospreciarlo. Si bien él no era de un origen pobre, tampoco, no, para nada. Tampoco era de la realeza. Pero era provinciano. Su mamá era una señora de Alcurnia, de Córcega. Y su papá era un abogado de Córcega. O sea, no venía de un mal origen, pero Córcega era una cosa y no era realeza. No era realeza para nada. Recordemos que lo que lleva a Napoleón precisamente al poder es la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa jamás él hubiese llegado al poder, obviamente, porque no era de la realeza. Estábamos hablando que Francia era monárquica. De hecho, hay una curiosidad muy particular, y es que Napoleón está entre los pocos emperadores o reyes o monarcas que se autocoronó. Claro, ¿no? Él mismo agarró la corona y se la puso sobre la cabeza. Sí, fíjate, eso es todo un tema, porque aquí es donde se dice que hay personas que empezaron a ver mal a Napoleón, porque muchas de las personas que tenían un espíritu libertario en aquel entonces consideraban a Napoleón como que iba a proseguir con todos los ideales de la Revolución Francesa. Y más bien él fue hacia atrás. Es que él dijo, yo voy a ser como Alejandro Magno y voy a ser emperador. Y me voy a poner mi corona yo mismo. Se la puso él mismo, sí señor. Y literal, se la puso él mismo. Ahora bien, ¿sabes que intentaron asesinarlo con un barril de vino lleno de pólvora? En 1800 él sufrió un intento de atentado por parte de unos conspiradores monárquicos. Ellos colocaron en un barril de vino, lo cargaron de pólvora en el recorrido que debía hacer para ir a la Ópera de París. Sin embargo, el carruaje iba más rápido de lo esperado y el encargado de encender la mecha no calculó bien el tiempo, de modo que el barril explotó. Eso es demasiado el coyote y el correcamino. Totalmente. Imagínense ustedes este atentado, un barril de vino cargado de pólvora en un carruaje que iba para la Ópera de París. TNT marca Acme. Tal cual. No calcularon bien el tiempo, el barril explotó cuando el carruaje de Bonaparte ya había pasado de largo. Murieron 5 personas en este atentado, pero Napoleón salió ileso, se salvó. Ahora, esas son esas personas que la historia no recuerda. Qué triste, ¿no? ¿Cuáles? Los 5 que explotaron por culpa del atentado de Napoleón. Sí, un día de estos tenemos que hablar del atentado que acabó con los sueños del que siguió a Franco.
Ajá. al que le pusieron la bomba por debajo de la calle y lo volaron y montaron el carro 5 pisos Y el para atentado arriba. que le hicieron a Margaret Thatcher en el baño, Ay, demasiado. que fueron Podríamos hacer segundos. unos atentados. Claro, vamos a hacer unos atentados. Por ahí nos escribieron que están solicitando un episodio sobre secuestros para que hablemos del caso de Patricia Hearst y el síndrome de Estocolmo. Justamente Carolina nos lo pidió. Caro, justamente estábamos trabajando en un episodio de secuestros famosos donde ese caso está, por supuesto, incluido porque todo el tema del síndrome de Estocolmo es una locura. Sí, y podríamos otra vez tocar a uno de los amigos de la casa, D.B. Cooper. Ajá, por supuesto. ¿No se acuerdan de D.B. Cooper? Claro. ¿Sabes que se montó en el avión y se lanzó con la maleta de dinero y nunca lo encontraron? Bueno, Sí. ese es bien interesante. Pero bueno, estamos preparando ese y el de atentados está interesante. Vamos a incluirlo en la lista. Ahora, una de las cosas que más se habla de Napoleón Bonaparte es su relación con Josefina. ¿Cómo era este asunto? ¿De verdad esto era tan apasionado como se decía? ¿O era arreglado? ¿O él estaba enamorado? ¿Ella no? ¿Cómo era este asunto? Vamos a contarles un poco esta relación. Esto definitivamente sí fue una relación de amor. Esta no era... 13 años. Sí, y esto no fue un matrimonio arreglado. Estamos hablando que esta señora era viuda. Ella fue... Su primer esposo era un señor que se llamaba Alejandro Beauharnais. No sé. Beauharnais. Beauharnais. Era vizconde de Beauharnais. Entonces la señora era viuda. Estos tuvieron Una amistad primero epistolar, donde, pues bueno, se que conocieron. básicamente hablaban por WhatsApp, Exacto, se mandaban cartas y tal. Y por ahí pues se fueron conquistando. por Instagram. Así que me encanta tu foto, Josefina. Me encanta Sí. tu retrato. Yo siempre quiero hacer ese ejercicio imaginario de cómo sería el encuentro de estas personas en estas eras, ¿no? Ay, ¿tú sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Podríamos hacer las cartas de ellos, pero como si fueran mensajes de WhatsApp. para las piezas. Exacto. Ok, ahora fíjate, ellos se casan en 1796, eso es al final, si no me equivoco, el comienzo de la Revolución Francesa, ¿no? Exactamente. Posteriormente, cuando Napoleón se convierte en emperador de Francia, Ella lo logra persuadir a casarse ante la iglesia. sí, porque inicialmente fue un matrimonio civil, era lo que había durante la Revolución Francesa. Exacto. Básicamente, tú llegabas y decías, yo me quiero casar por la iglesia y probablemente para la guillotina. Por supuesto. O sea, eso era una muy mala idea, pedir cualquier cosa por la iglesia en esos tiempos. Sí, así que en 1804, esta señora, que antes se llamaba Marie Joseph Rose Thatcher de la Praillerie, fue coronada como Josefina Bonaparte y se la convirtió... consorte de Napoleón I y emperatriz de Francia. ¿Qué tal? Ahora, la fascinante historia de Josefina Bonaparte está retratada en la correspondencia que recopiló una de su hija, sí. Sí, hija del primer matrimonio. Hija del primer matrimonio de ella. Que por cierto se llamaba Hortensia. Yo tenía una guitarra que se llamaba Hortensia. Federico le pone nombre a los objetos. Bueno, yo también. Esta Hortensia se encargó de hacer una selección de cartas entre su mamá y su padre adoptivo, que era Napoleón. Ella obviamente eligió y censuró convenientemente muchas de estas cartas como para embellecer la imagen de su madre y de Napoleón y este romance. Se dice que hay muchísimas cartas. Pero es cómico porque hay 265 cartas de Napoleón a Josefina y apenas 5 cartas de Josefina a Napoleón. ¿Quién quería más aquí? Bueno. Ay, Dios mío. Se dice que aquí hubo mucha infidelidad. De lado y lado. Mucha infidelidad de lado y lado, sobre todo del lado de ella, se dice. Bueno, pero es que él estaba muy ocupado. Así, mi amor, lo siento, no voy a poder ir a la cena porque tengo que ir a ir a Polonia. Y Josefina se aburría. Y bueno, una mujer aburrida, pues ni modo. Peligrosísima. Peligrosísima. Entonces, nada, en el libro que recopila una autora que se encarga de agarrar, digamos que todas estas cartas de amor, que se llama Cartas en el amor y en la guerra, es una autora española que se llama Ángeles Caso, si lo quieren buscar.
Aquí se reconstruye toda la historia de los encuentros y desencuentros de estos dos amantes y todas estas confidencias y deseos, los desengaños, los celos, las pasiones, las traiciones. Esto está compilado en este libro y está basado en estas cartas que publicó esta hija de Josefina del primer matrimonio. Ahora, en este libro se muestra cómo la correspondencia entre la pareja recorrió toda Europa, o sea, desde España hasta Rusia, Italia, Alemania. Claro, iba siguiendo a Napoleón, Por que no supuesto, se quedaba quieto. 13 años de matrimonio en cartas. Aquí se han conservado, como tú lo decías, 265 cartas de Napoleón, 5 de Josefina. ¿Podemos leer un pedacito de una de Josefina? Sí, por Esto es supuesto. cuando ellos se estaban conociendo. Estaban empezando, tú sabes, ahí hicieron como... Fíjate, de Napoleón a Josefina, pues yo leo como Napoleón. No, pero déjame leerte la de Josefina Napoleón, porque Dale, se están pues. conociendo. Habéis dejado de venir a ver a esta amiga que os quiere. La habéis abandonado por completo. Hacéis mal, porque ella os tiene mucho cariño. Venid mañana Séptimi a comer conmigo. Así lo invitó un domingo a comer. Tengo que veros y hablaros de vuestros asuntos. Buenas noches, amigo mío. Os beso. Viuda de Beauharnais. Así firmó ella. Ella todavía estaba echándole los perros a Napoleón, pero esto no había pasado ya. Exacto. Ahora, de Napoleón a Josefina. Me despierto lleno de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. Caramba, Napoleón. Dulce e incomparable Josefina, qué extraño efecto causáis en mi corazón. ¿Os enfadáis? ¿Os veo triste? ¿Estáis preocupada? Mi alma se rompe de dolor y vuestro amigo no encuentra reposo. Pero, ¿lo encuentro acaso cuando, entregándome el sentido profundo que me domina, extraigo de vuestros labios, de vuestro corazón, una llama que me quema? Perro, Napoleón. Napoleón estaba flechado, ¿no? Sí, bueno, definitivamente. Ahora, fíjate, mientras esto sucedía, resulta que Napoleón tuvo un amante que era a la que se le llamó la esposa polaca de Napoleón. Sí, María Walewska. Sí. Una de las amantes más leales de Napoleón, madre de uno de los bastardos del emperador de Francia, conocida como la esposa polaca de Bonaparte. Ahora, fíjate, esta es una señora que nació en una familia de clase alta que estaba totalmente en la bancarrota. Tuvo una muy buena educación de manos de Nicolás Chopin, el papá de Federico Chopin. Fíjate, cuando tenía 18 años, ella se casó con un conde que tenía 58 años para Claro. ayudar económicamente a su familia. Qué curioso era el mundo antes, ¿no? Sí, claro. O sea, los y la matrimonios gente arreglados habla. por fines económicos. La gente habla hoy en día de las bendecidas y afortunadas y habla de los sugar daddies. Eso ha existido siempre. Claro, tenía otro nombre y se le envolvía, se le empaquetaba de otra manera, pero al final... Ahora, fíjate, cuando llega Napoleón y toma lo que es, llega a Polonia, el ministro de Relaciones Exteriores se da cuenta de que hay como un cable pelado entre Napoleón y esta señora. Claro, Y él porque se comienza- conocen en las reuniones o sea, ya estaban esos ideales napoleónicos gestándose. Sí. Se encontraban en bailes y en eventos organizados por el ministro. Y ahí él empieza a ver que hay como una tensión ahí, un asunto Pero entre el ministro, María y el ministro la apoya y le dice, anda, Oye, María, échate esa canita al aire. échale los perros a este tipo, porque este tipo es el que la lleva. Y claro, María dijo, bueno, a mí me gusta este tipo, y el tipo le dijo, yo te apoyo, porque obviamente eso tenía un fin político positivo para ellos. Pero terminó completamente enamorada de él y de hecho tuvieron un hijo llamado Alejandro José Colonna. Que este adoptó el apellido del esposo de su madre, Walewski. El objetivo de los políticos fue alcanzado cuando Napoleón proclamó en 1807 el Gran Ducado de Varsovia, y esto le daba ciertas libertades a Polonia. Así que de alguna manera Polonia sacó provecho de este romance de Napoleón con esta María Walewska. ¿Por qué Polonia quería unirse a Napoleón? Porque a Polonia siempre le ha respirado en la nuca Rusia. Sí. Este problema no es nuevo. No, De hecho, yo creo que no ha acabado nunca no. el problema con los amigos rusos. Así que fíjense, cuando Napoleón regresa a París, él se trajo a su esposa polaca.
como le decían. Claro, pero él no se casa con ella. No. Simplemente tienen un affair muy intenso. Sí, bueno, pero tenían un hijo. Claro, bueno, exacto, pero no era esposa legalmente, por así decirlo. Sí, pero fíjate que ya en 1810 ya Napoleón se había separado de Josefina. Uh-huh. Esto es porque Josefina nunca pudo quedar embarazada y él soñaba con tener un heredero legítimo. Por otro lado, se dice que Josefina no quería tener hijos. Esa es otra teoría que se maneja. Que no era tanto que no podía, sino que no quería. Cosa que veo complicada en esos tiempos, porque en esos tiempos tú no te ponías en plan de no voy a sacrificar mi vida profesional por la maternidad, no. O sea, tenías que darle un heredero a Napoleón y se lo tenías que dar y punto. ¿Y los métodos anticonceptivos dónde los dejan? Habían, pero eran terribles. El hecho es que, bueno, exactamente eso fue lo que ocurrió. Ellos no tuvieron hijos, él no tuvo hijos con Josefina. Ella tenía hijos del anterior matrimonio y él tuvo hijos por fuera, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿cómo iba a tener hijos con Josefina si él estaba en Polonia y ella estaba en Francia? Tenían que estar, o sea, hay un principio elemental para esto, y es que las dos personas tienen que estar en el mismo sitio. O sea, por lo menos... por lo menos un ratico. En el mismo código postal, por lo menos. Por lo menos un ratico, si no funciona. Eso es así. Pero bueno, biología. Así que, fíjense. Napoleón estaba divorciándose de Josefina. Uh-huh. Por el otro lado tenía a la esposa polaca, pero él se casa con una señora que se llamaba María Luisa, uh-huh, de Habsburgo y Lorena. Y esta señora le dice, ok, vamos a echarle pichón, pero a la polaca y a tu hijo me los mandas lejos. Me los mandas lejos. Entonces agarraron y Napoleón los mandó a Nápoles con todos los lujos del mundo. O sea, no piensen que Napoleón maltrató a su esposa polaca. No. Para nada. Claro. De hecho, fíjate, había un amor muy fuerte entre ellos, ya que inclusive esta señora lo llegó a visitar cuando estaba en el exilio. Pero te digo una cosa, aquí la gente estaba enfrascada en ser infeliz, porque cuando muere el esposo de María, porque toda esta María era casada, gracias. Sí, bueno, acuérdense que cuando tenía 18 se la casaron con un conde que tenía 58. Claro, pero bueno, cuando fallece el esposo de María, ella se casa con otro conde que además era primo de Napoleón. O sea, esto es una novela de Telemundo. Claro, fíjate, quizás era en aquel entonces algún primo homosexual o alguna cosa y simplemente Napoleón la mandó a casarse con el primo. No, pero fíjate, ella se casa con este señor, queda embarazada de lo que viene siendo el segundo hijo de ella. Recordemos que el primero lo tuvo con Napoleón, fuera de la ley, pues. Pero ella muere durante el parto de este segundo hijo y ella tenía apenas 31 años. Había alcanzado la mediana edad. Pobrecita, exacto. La mediana edad de la época. Esto fue en 1817. Ahora, eso es parte de lo que era la vida romántica de Napoleón, realmente. Intensa como todas las facetas de este hombre. Era un tipo, sí. Acuérdense que este es un tipo que tenía en su habitación a la Mona Lisa. Sí, él tuvo a la Mona Lisa en el baño, de hecho, creo. Sí, se decía en el cuarto de baño. En el cuarto de baño, exacto. Eso como tener a la Mona Lisa en el vestier. Probablemente la Mona Lisa en aquel entonces era como aquel póster que había de Cindy Crawford en los 90. ¡Qué horror! Blasfemia. No, yo te digo una cosa, la Mona Lisa era un cuadrito que gana reputaciones a principios del siglo XX cuando se lo roban del Louvre, porque antes de eso nadie le paraba ni medio a la Mona Lisa. Exacto. Pero eso ya lo hablamos en un episodio. Ahora, ¿ustedes sabían que Napoleón en un momento determinado, o sea, hasta qué punto puede llegar tu testarudez y tu enfermedad de poder? Hold my beer. Hold my beer, dijo Napoleón. Él secuestró al Papa para obligarlo a aprobar su divorcio. Cuando él se quiere divorciar de Josefina para casarse con la hija del emperador austríaco, el Papa le dijo, usted no se puede casar de nuevo porque usted está casado ya. Entonces, Napoleón hizo arrestar al pontífice, a Pío VII, para invitarlo a residir en Francia, invitarlo entre comillas, o sea, yo te invito a que te quedes aquí secuestrado, hasta que aceptara esta y otras exigencias, ojo, porque no era solo divorciarlo, había que firmar un concordato favorable a sus intereses también, ¿no? Ahora, recordemos que esta no es la primera vez que alguien hace este tipo de cosas para conseguir un divorcio. No, nuestro querido amigo Enrique.
El mejor marido de la historia. El mejor marido de la historia. Enrique VIII no fue que secuestró al Papa. Enrique VIII dividió la iglesia. Exacto. Dijo, no me quieres divorciar. No me quieres divorciar. No Así importa. la cosa. Yo creo mi propia iglesia. Yo me divorcio de la iglesia. Exacto. Yo creo mi propia iglesia, me divorcio de ti, chao, listo. Ahí está nuestro querido Enrique. Pero bueno, de ese desgraciado ya también hablamos una vez. Ese tipo tenía inclusive una poseta especial por lo gordo y grandote que era. Sí, los pobres caballos de Enrique VIII lo pasaban bastante mal, ¿eh? Bueno, ¿has visto el que está en el cuadro? Que tiene así los ojos como si se le fueran a salir. Pobrecito. Pero mira, todo este asunto del secuestro del Papa es tan extenso y tiene tanto detalle importante que yo te sugiero y te propongo, Capo, que lo hagamos en un extra muy importante que acompañe este episodio y que esté disponible en Patreon para los mecenas que allí se suscribieron. Porque desde donde estoy entendiendo, o sea, él prácticamente se dirige a tomar todo lo que es digital simplemente para llevarse al Papa. Exactamente, y de hecho a él lo excomulgan de la iglesia y esto se vuelve un problema de Estado gravísimo por este asunto del divorcio, que yo creo que es más profundo que eso. Entonces vamos a hablar del secuestro del Papa y todo el tema del divorcio de Napoleón en un extra muy importante que ustedes van a encontrar hoy mismo en Patreon. Ahora, pero vamos a continuar con otras curiosidades. Fíjense, yo les tengo cómo funcionamos en cosas muy importantes. Yo le voy a decir algo a Daniela que leí en estos días. En estos días leí que Roger Waters despidió a su hijo. Ay, esa noticia me encantó. De la banda. Roger Waters, bajista de Pink Floyd, y es actualmente un personaje... Un viejo loco. Viejo loco, O sea, bien polémico y bastante desagradable. Yo incluso. considero que los músicos deberían mantener sus opiniones políticas al margen hasta cierto punto. O sea, tú puedes tener tus convicciones personales, pero utilizar tu música como campaña te convierte en un político más. Pero el asunto, ¿de dónde viene todo esto? Ajá. Resulta que Beethoven le quiso dedicar una sinfonía a Napoleón. Es verdad. Él era un gran admirador del Napoleón de la Revolución Francesa. Pero él tenía como una relación amor-odio con Napoleón. Exactamente, por lo que yo te estaba contando hace rato. Él compuso una sinfonía que la tituló La Heroica. Pero cuando Napoleón decide autocoronarse él mismo emperador, Beethoven dijo que claro. Qué decepción contigo, chico. Me van a disculpar la palabra, pero qué verga. ¿Qué verga, Napoleón? Exacto, tú no es que eras libertario. ¿Dónde está la libertad, la fraternidad y todo eso? Ahora te vas a meter a emperador. Eres uno más como los demás. Eres uno más. Entonces, el mismo Beethoven renombró la Sinfonía Heroica y la tituló Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Exacto, o sea, de igual es una sinfonía heroica para recordar a ese hombre que había sido Napoleón antes de, digamos que enfermarse de poder. Fíjate, en 1809, cuando Napoleón estaba en la cúspide de su poder, Austria y Gran Bretaña formaron la llamada Quinta Coalición y declararon la guerra al emperador francés. Lo que siguió fue una repetición de los acontecimientos de 1805. Mientras las tropas francesas se aproximaban a Viena, el emperador austríaco y su corte abandonaron la ciudad, dejando al archiduque Maximiliano con la misión de defender a la capital. Bastó un bombardeo nocturno que no produjo ningún tipo de daños materiales, pero sí sembró el pánico entre la población para doblegar la resistencia, y el 13 de mayo Viena caía en manos de los franceses. Beethoven, se quedaron ahí varios meses. Exacto. Beethoven permaneció todo ese tiempo en Viena, y como hicieron otros vieneses, la noche del bombardeo buscó refugio en un sótano, en casa de su hermano Karl, tapándose los oídos con cojines. No sé para qué, porque era sordo, pero ajá. Ciertamente el estado de la guerra no lo complacía. ¡Qué vida llena de trastornos a mi alrededor! Nada más que tambores, cañones, miseria humana de toda especie. Qué atormentado Beethoven, de él tenemos que hacer un episodio también. Entonces, ¿tú has visto los retratos? Sí, por favor. Es demasiado chico migraña. Demasiado atormentado. Tan. Sí, él sufrió las exigencias económicas del ocupante al que debía abonar 1/3 del alquiler en concepto de requisa.
Pese a ello, el compositor no parecía resentido contra su héroe, convertido ahora en el conquistador de su ciudad adoptiva. Así lo recoge al menos un francés aficionado a la música alemana, el barón de Tremont, que fue a visitarlo a su casa. Le abrió la puerta el propio Beethoven, que entonces vivía, en ese momento no tenía criado, ¿no? No habían cobres para no pagar había el plata criado. para la servidumbre, pues bueno, él mismo abrió su puerta y pese a mostrarse Este era el que era cochino, Beethoven. ¿Cuál era el que no se bañaba? Creo que era Beethoven. No, Beethoven tenía la particularidad de echarse un balde de agua fría antes de sentarse a componer. No sé si era él el que no se bañaba. Habían varios, tenían todos estos Bueno, lo que locos. pasa es que la higiene antes era un asunto bien cuestionable, ¿no? No es lo mismo. Tú sabes. Y ojo, la higiene actualmente en muchos países sigue siendo muy distinta. Bueno, tú no has visto los videos de la comida de la calle de la India. En la India Yo no sé o en cómo los países con estaciones muy marcadas, hay gente que se baña una vez a la semana. O sea, no es como nosotros que estamos Claro. en el Caribe, nos bañamos 2 veces, 3 veces al día. Es distinto eso cuando hay agua, claro. Ay, chica. Pero bueno, fíjate, lo que estaba comentando. Beethoven le abre la puerta, no tenía criado, pese a mostrarse inicialmente enfurruñado, el compositor simpatizó enseguida con el visitante y lo recibió en varias ocasiones más, en las que estuvieron hablando en una mezcla de francés y alemán, de temas literarios, artísticos, pero también hablaron de Napoleón. Entonces, fíjate, este señor, Tremont, recopila estas conversaciones con Beethoven, donde Beethoven decía que Napoleón le preocupaba íntimamente. Y pese a todo su mal humor, se pudo dar cuenta de que admiraba al emperador y el modo en que el emperador había ascendido desde una posición tan baja, ¿no? Entonces esa relación amor-odio entre Beethoven y Napoleón quedó como registrada. Es lo que pasa con casi todos los grandes hombres de la historia. Pueden ser vistos desde una luz negativa o positiva, pero siempre hay personas que son capaces de admirarlos. Que por cierto, justo en este preciso instante y gracias a la inmediatez de las redes sociales, estoy leyendo unos comentarios en unos memes que publicamos, donde una de nuestras seguidoras, Isabel, saludos Isabel Alfonso, la doctora Isabel Alfonso, está comentando los memes. Y obviamente se habla un poco de derecha, de izquierda ante este asunto, ¿no? Y Patricio Antoni comenta, ¿estás segura, Isabel? Pregunto porque el capitalismo y las dictaduras latinoamericanas fueron instauradas en gran parte por Estados Unidos. Sí, bueno. Ahora, las dictaduras de izquierda, comenta Isabel, no las instauró Estados Unidos. Pareciera que hay unas dictaduras y dictadores mejor vistos que otros. Debo decir que estoy bastante de acuerdo Completamente. Entonces, bueno, Patricio continúa. Estoy chismeando, señores, lo que están en los comentarios. Él dice, entiendo que no conozcas mucho sobre las dictaduras sudamericanas. Oye, Patricio, tú sí eres atrevido. De verdad, tengo que decírtelo, Patricio, nosotros vivimos en Venezuela. Isabel vive en Venezuela, lo sé porque he conversado con ella. Él le dice, te invito a leer un poco sobre eso. No necesitamos leer, vivimos en Venezuela, conocemos de dictaduras suramericanas. Y todas son malas, todas vengan de la idea política que vengan. La dictadura suramericana se caracteriza porque hay un grupo que se hace millonario. Ajá. Y los demás caen en Pero hay un elemento, y perdonen que me desvíe, lo que pasa es que me llamó la atención este comentario que entró, que hay un elemento entre algunas personas, sobre todo del Cono Sur, que consideran que las dictaduras latinoamericanas son las que ha vivido el Cono Sur. Exacto. Que eso es lo único que cuenta. Y las dictaduras americanas vividas en el Cono Sur han sido principalmente por la derecha. O sea, pero ¿y dónde dejas, por ejemplo, a República Dominicana? Ajá, y siempre culpan a la CIA, siempre culpan a Estados Unidos, y bueno, y eso está muy bien. De hecho, Kissinger, que falleció esta semana, finalmente, a los 100 años, como todos esos personajes nefastos que mueren tan viejos. Yo creo que él simplemente cambió de piel. O sea, si tú me preguntas a mí qué personaje podría ser un reptiliano, asqueroso, es Kissinger. De hecho, nadie niega, no creo que nadie se atreva a negar lo desgraciado para mí, que fue. Sí, pero también fue un gran hombre. O sea, él logró unas cosas increíbles. Era un diplomático pero lo que pasa es que él jugaba para su bando claramente. Y él sí tuvo participación muy activa en lo que fueron las dictaduras del Cono Sur. Es más malo que el odio. Nadie lo niega. Pero negar las dictaduras... O sea, aquí lo que me llama la atención del comentario de Patricio es que él niega las dictaduras de Sudamérica de un límite para arriba.
Él habla de que hay que leer sobre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay. Yo te invito, Patricio, a que leas, investigues un poco más tú también, o ni siquiera leas, hables con personas que lo están viviendo y que vivimos distintas situaciones, que estamos un poco más allá de esa frontera, para que veas que las dictaduras de Sudamérica son malas, vengan del lado que vengan. Exacto. Han sido nefastas. Pero bueno, vamos a volver a Napoleón, me empiezo a poner de mal humor. Y No, si a Patricio chica. le molesta que no nos sigue ya. Ajá. Ay, pero es que porque eso ese cuento chino de seguir culpando que todo, o sea, cada vez que tú pones cualquier cosa, brincan y Pero dicen, es ¿por qué que- no hablas de los muertos que ha causado es que Estados Unidos? ya lo Ay, puedo ver, señor. mira, ya lo puedo ver sentado con el retrato del Che Guevara, Sí, tomando sí. mate. Sí, escuchando Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es así como, oh, Patricio, ya. deja el trasnocho, chico. Ya, por Pero bueno. favor. Pero bueno. Ahora, fíjate, hay una curiosidad acerca del caballo favorito de Napoleón. Ay, sí. Si bien tuvo 130, 130 caballos. claro, me imagino que los iba gastando en los viajes. Tráigame otro. El favorito Saca- era Marengo. Marengo se llamaba. Sí, señor. Este se le escapó en Waterloo, obviamente. Marengo era un caballo inteligente. Era un caballo inteligente. Yo me voy de aquí. Y lo encontró un teniente británico que se lo llevó a Inglaterra y se lo vendió a un teniente coronel llamado William Angerstein, Sí, que sí, conservó el caballo hasta que murió. E inclusive después agarró las herraduras y se hizo una cajita para rapé. Rapé era el polvito ese que se ponía en la nariz y Que estornudaba. de ahí viene el origen de la expresión echar un polvo. Exactamente. La expresión echar un polvo, que ustedes saben para qué se usa muy bien, y tiene su origen en el rapé, y era que la gente en los eventos sociales decidían retirarse a un cuarto, echar un polvo, era a aspirar rapé. Pero luego la frase se empezó a usar como un eufemismo para referirse, vamos a echarnos una escapadita tú y yo de aquí un momentico, está todo el mundo distraído, vamos a decir que vamos a ir a echar un polvo, y de ahí viene el echar un polvo. Pero bueno, me fui por las ramas otra vez. Ni tanto, es importante. Ahora, hay un retrato muy importante que es Napoleón cruzando los Alpes. Yo creo que nuestro amigo Miguel Augusto, en sus secciones interesantísimas que hace en Instagram, va a estar hablando sobre esto y creo que lo vamos a compartir en Culturizando. Y el cuadro de Napoleón cruzando los Alpes es, yo diría que el retrato de la ambición y poder más grande que existe, porque de hecho hay 5 versiones de esta pintura. ¿En serio? Sí, señor. Este es un cuadro que pintó yo. Ustedes lo deben haber visto. Él está sobre un caballo heroico. El caballo, o sea, todo es heroico. El caballo, el paisaje, Napoleón. Es una cosa impresionante, ¿no? Este lo pintó el francés Jacques-Louis David, realizado en el año 1801. Es un óleo sobre lienzo. Es una de las más reconocidas representaciones de Napoleón, donde él mismo personalmente pidió que se le retratase como el poder que conllevaba. O sea, él dijo, yo quiero que este cuadro lo que transmita es lo poderoso que yo soy. Soy grandotote. Exacto. Mira, hay una cosa interesantísima que yo leí acerca del número 129 y las coincidencias que hay entre Hitler y Napoleón justamente con el número 129. Esto es súper interesante. Y esto me lo estuvo comentando Capo ayer y yo le decía, no te creo, chico. Y me estuvo leyendo varias cosas. Por ejemplo, Napoleón nació en 1769 y Hitler en 1889. La diferencia es de 129 años por unos meses, ¿no? Y ninguno era exactamente natural del país en que se hicieron famosos. Uno era de Córcega y el otro de Austria. Fíjate, Napoleón subió al poder en 1804 y Hitler en 1933. Nuevamente hay una diferencia de 129 años. Evidentemente, 1804 es la fecha de la coronación como emperador de Bonaparte, puesto que el 18 de Brumario ya se había dado el golpe de estado autonombrándolo primer cónsul. Recuérdense que durante la Revolución Francesa hasta los meses tenían otro nombre. El manejo del Ellos tiempo. intentaron aplicar un calendario que fue un desastre. Exactamente. Miren, Napoleón entró en Viena en 1809 y Hitler en 1938. ¿Adivinen cuánto tiempo hay de diferencia? 129 años. Qué locura, ¿no?
Otro dato, Napoleón invadió Rusia en 1812 y Hitler en 1941. ¿Diferencia? 129 años. Ambos casos terminaron igual, derrotados por las enormes distancias. Y el invierno terrible. Esto es importante, hay que hablar de esto, porque si Hitler hubiese sido un poco más culto, hubiese sabido por la historia que era muy, muy, muy mala idea intentar invadir Rusia durante el invierno. Oye, sí. Sí, era un poquito de sentido común, ¿no? O sea, Napoleón salió paleado. Sí, señor. Ahora mira, Napoleón perdió la guerra en 1815 y Hitler en 1945. Adivinen la diferencia, señores, 129 años. Qué locura esto, ¿no? Sí, esto está como las curiosidades entre Lincoln y Kennedy. Y Kennedy, sí señor, está lleno de curiosidades. De hecho, ahí hay otra idea de episodio, déjame anotarlo. Las coincidencias. Coincidencias históricas. Estas cosas surgen así de repente. Este tipo de cosas te hace pensar que estás viviendo en una simulación y los que están haciendo la simulación son realmente flojos. O sea, fíjate. El mundo está dominado por un chat GPT gigante. Pero fíjate esto, o sea, tú estás haciendo una simulación del mundo, ¿no? Ajá. Entonces tú agarras y dices, necesito a un gran conquistador. Y tú haces copy-paste. Haces copy-paste. Tu avatar, así como te dan las opciones ahorita, ¿no? Además tu avatar, le pongo bigote, se lo quito, le pongo acá, pollina, exacto. copete. De hecho, sí, tú puedes agarrar y hacer el copy-paste de Napoleón a Hitler. Y lo modifica. Le vas cambiando algunas cosas. Pero tienen bastantes cosas en común. O como ustedes ven, señores, estos episodios de cosas muy importantes están llenos de precisión histórica y seriedad. Sí, hay una cola de historiadores que están ahí para caernos y a probablemente patadas. Programadores también, ¿no? ¿Quién te dijo a ti que eso es así? Eso no funciona así. Pero bueno, nada, las curiosidades sobre el 129, el número recurrente entre Napoleón y Hitler, no deja de llamar la atención. Una cosa loca, esas cosas muy teoría de conspiración que no sirven absolutamente para nada, pero que no dejan de divertirnos. Tú sabes que es bastante interesante hablar sobre la batalla de Waterloo. Oye, la batalla de Waterloo. ¿Sabes que se dice que Napoleón tenía hemorroides y que por eso pierde la batalla de Waterloo? Sí, de hecho, los llamados biohistoriadores, ellos consideran y así lo juran sobre un libro de esos donde uno estudiaba biología. Porque yo me imagino que un biohistoriador... El origen de las especies de Darwin, no importa. Juro sobre eso, que él pierde la batalla de Waterloo por culpa de las hemorroides. Sí, señor. De hecho, se dice que como era comelón, que a Napoleón le gustaba mucho comer, sufría de problemas intestinales y que esa pose que él tiene con la manito así como en el pecho, ¿no? Así empezando el estómago, la tiene por la gastritis. Claro. Yo que sufro de una úlcera en el estómago y que muchas veces tengo episodios de crisis de úlcera y gastritis fuertes, me he encontrado a mí misma en la pose de Napoleón Bonaparte. Yo te he visto con la pose de Napoleón Bonaparte. Y ya tú sabes que es que me duele el estómago. Yo recuerdo haber leído que los enlatados son producto de las campañas napoleónicas. Ah, puede ser. Así es como él resolvió el problema de la comida entre las tropas. A él le gustaba mucho comer. Sí. Y era un tipo que al parecer y no se gozaba cambiaba, de muy se buena cambiaba salud. un montón de veces. ¿De ropa? Sí. El tipo le gustaba estar siempre punta en blanco. A veces en una batalla así, ya vengo. Voy a ir a cambiarme. Qué poco práctico. Debo ganar la batalla. Y se cambiaba. Sí, decía primero muerto que mal arreglado. Qué sencillo. Ante todo digno, Napoleón. Ay, Dios mío. Bueno, hablemos de Waterloo, de cosas muy importantes. Unas cuantas curiosidades sobre la batalla. Ajá. Ese 18 de junio de 1815 fue un día bastante extraño por la cantidad de peculiaridades que sucedieron en el campo de batalla. Toma. Primero, aunque había un clima de lluvia, los paraguas estaban prohibidos para las tropas. ¿Por qué diablos tú prohíbes un paraguas? O sea, bueno, ya va, ¿y qué tropa sale con un paraguas? Exacto. Si tú vas a la guerra, tú no vas preocupado de mojarte. Yo supongo que no. No, tú vas, o sea, quien tenga miedo a morir que no nazca, que te va a preocupar la lluvia. Ay, que me da gripe, o sea, estás en la guerra. Fíjate, segundo, no había ni un solo periodista que cubriese el histórico suceso. No existían los reporteros de guerra. No existían los reporteros de guerra. Esto era curioso. Recuérdense que
durante esta época el asunto de la guerra era una cosa bastante organizada. Sí. Se enfrentaban los dos bandos en un campo de batalla. Nos vemos a tal hora. Y si bien no habían reporteros, habían turistas viendo la vaina. Qué loco, ¿no? Pero los diarios no enviaban emisarios para cubrir las batallas. No. Eso era un pelón, porque realmente ahí había mucho material, pero bueno. Fíjate, aunque la coalición liderada por el duque de Wellington fue la que se hizo con la victoria, la historia recuerda que el noble odiaba a las tropas y militares llamándolos escorias de la tierra. Escorias a las cuales lideró e hizo ganar en batalla. Cabe destacar. El duque de Wellington era el mejor de todos. Sí. Nuevamente tenemos que Napoleón fue vencido y según los biohistoriadores que juraban sobre el origen de las especies, eso fue por las hemorroides. Eso dicen, sí señor. Si bien no hubo presencia de la prensa, ojo, al día siguiente el lugar No, que no hubo, acuérdate. No, eso dije, si bien no hubo. Ajá. Si bien no hubo presencia, al día siguiente, como lo decía Capo, esto se llenó de turistas. Todos querían visitar el lugar donde se dio lo que se consideraba la batalla del siglo. Sí, ahora fíjate, Napoleón después de esta derrota espantosa, él tuvo dos derrotas muy importantes, que es Trafalgar, que fue una batalla naval, y de hecho Trafalgar la estudian todos los ¿cómo que se le dice? Los historiadores bélicos. Sí, señor. Es considerada una de las peores derrotas bélicas. Tengo entendido que en la película de Ridley Scott están retratadas las batallas de una manera maravillosa. Por cierto, no hemos visto la película. No la hemos visto. Esto les puede servir un poquito de referencia. Como pasó con Oppenheimer. Exacto. Que por lo menos para que vayan con un poco más de datos a la hora de ver la película. Pero tengo entendido, me comentaron que la recreación de las batallas es una cosa maravillosa. Exacto. Cinematográficamente. Bueno, como les estaba diciendo, las dos grandes derrotas fueron Trafalgar, que si no me equivoco fue en 1804 o 1805, y Waterloo, que ocurrió el 26 de julio de 1815. Después de Waterloo, él dijo, ¿tú sabes cómo es la cosa? Me voy para Santa Elena. Como decía... Que no es Santa Elena de Guairén, pero casi. Exacto, como decía Carmen, al carajo yo me voy. Al carajo yo me voy, se va Napoleón. Y viene todo este tema de que cómo muere Napoleón. Si muere envenenado, por sus captores ingleses durante el destierro en Santa Elena. Esto es una verdad a medias. Si bien se dice que sí muere envenenado, no fue intencionalmente. Se cree que se envenena a sí mismo por culpa de el papel tapiz que cubría las paredes de su residencia. Ustedes se acuerdan que de esto hablamos cuando hicimos el episodio de la era victoriana, de aquel verde victoriano que tenía un compuesto altísimo de arsénico y que fue matando a todo aquel que lo usó en papel tapiz, en ropa, en telas, en fin. El hecho es que este arsénico le causa a él un cáncer en el estómago que finalmente lo lleva. Ese era el famoso color verde. El verde victoriano, que es un verde precioso, por cierto. Pero después te ponías verde tú. Exacto, después te ponías verde tú y valiste. Así, fíjense, ahí Napoleón está lleno de cosas curiosas. Él ya se había ido al exilio, él estuvo 11 meses en el exilio y después él retorna a Francia. Vuelve a tomar el poder y es cuando precisamente cuando ocurre esta batalla de Waterloo y después se exilia definitivamente. Exactamente. Si quieren más información acerca del verde, miren, este verde se llamaba verde de Scheele en honor al químico que lo inventó, Carl Wilhelm Scheele. De esto hablamos nosotros en el episodio de la era victoriana. Sí. Hacia 1860 se demostró que era tóxico y aún así tardó todavía muchos años en desaparecer del mercado. Es probable que esto haya sido lo que haya envenenado a Napoleón. De hecho, yo estuve leyendo acerca del médico que trae a la palestra el asunto de que ese verde era tóxico. Sí, se debe a una familia completa que murió envenenada precisamente porque el papá les remodeló el cuarto a los niños. Vamos a pintar la casa, muchacho. No, le remodeló el cuarto a los niños. Chico, y se le murieron todos los hijos. Qué horrible. Por culpa del papel tapiz. Y manda a investigar. Y el médico pensaba que era
una enfermedad congénita. Sí, tifoidea, alguna de estas cosas que daba en aquel entonces y que todavía da ahorita, pero en aquel entonces sí te daba valiste. Claro. Resulta que el tipo dice, pero ya espérate, esto no me cuadra. Y al final cayeron con el cuento en cuenta que era el papel tapiz verde. Tóxico, que se llevó un montón de gente. Exactamente. Napoleón muere el 5 de mayo de 1821. Tenía 51 años. En la isla de Santa Elena. Como nos estaba contando Daniela, muchos dicen que fue el papel tapiz, pero también se habla que fue un cáncer de estómago. Sí, otros dicen que lo envenenaron sus enemigos. El hecho es que murió bastante joven, pero tuvo una vida increíblemente intensa. Ahora, ¿qué hubiese hecho Napoleón con unos 10 años más de vida? Imagínate tú. Sí. Ya se había retirado en un momento y volvió otra vez. Por cierto, cuando él se va al exilio la primera vez, vuelve la monarquía a Francia. Y se prende el candelero en Francia porque es así como otra vez ustedes. Exacto. O sea, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ahí es cuando entra Napoleón solo y comienza a arrastrar gente hasta que toma el poder. Eso es muy interesante y yo creo que también debería ser otro extra, que son los famosos 100 días. Los 100 días de Napoleón. Eso vamos a desarrollarlo en un extra muy importante ahora mismo para que lo puedan tener en Patreon disponible, junto con todo el asunto del secuestro del Papa, que también está súper interesante. ¿Sabes que Napoleón era un tipo muy supersticioso? No sabía. Sí, él tenía su bruja personal que le leía las cartas. Él creía en todo este tema esotérico. Dios mío, qué ganas. De hecho, de ella hablamos en el episodio de Videntes, de la bruja de Por Napoleón. supuesto, qué ganas de ver la película ahorita que Sí. Realmente era un tipo bastante pintoresco. Total, muy interesante. Fíjate, hay historiadores que se inmolaron como los monjes estos tibetanos cuando la vieron. Pero porque dicen que tiene un montón de imprecisiones históricas, pero señores, es cine, es ficción, vayan a entretenerse, ¿no? Exacto, sí. O sea, ¿quieres? La enciclopedia británica. Lee Wikipedia. No, Wikipedia no, la enciclopedia británica. Pero nosotros hemos tenido... No, es que ahorita nadie cree nada, ¿sabes? Sí, todo es mentira. Esa fue la CIA que agarró y cambió el contenido de la Wikipedia. Ay, Dios. Es que qué fastidio. Hay personas que a nosotros nos critican que no damos la información seria, así como si apareciera en Wikipedia. O sea, pero ¿para qué carrizo te metes tú aquí? Sí, no, bueno, si quieren leerla en Wikipedia, bueno, vayan y háganlo, no hay ningún problema. Hay mucha información de Napoleón y mucha información, muchísima. De hecho, yo tenía algunos datos que había encontrado, pero creo que esos sí los podemos hablar. Hay unos datos interesantes sobre la mamá de Napoleón. Era mamero. ¿En serio? Mamero, él andaba con su mamá para arriba y para abajo. Ay, no. Sí, a mí eso de los hombres mameros me parece sospechosísimo. Pero Lo siento a todos ustedes, amigos, que son... Que quieren mucho a sus mamás, pero eso no está bien. No. Un hombre adulto que ande con la mamá para arriba y para abajo, eso no está bien. No. Pero bueno, vamos a traerles algunos extras muy importantes que pueden disfrutar en Patreon. Ustedes se meten en patreon.com/cosas muy importantes o patreon.com y buscan cosas muy importantes. Se suscriben y pueden revisar el contenido que van a encontrar ahí. Y si quieren acceder al contenido exclusivo desde $3 mensuales, no solo nos ayudan a seguir remando en este barco de conocimiento trivial, sino que además... o sea, ¿en qué otro podcast puedes saber qué carajo pasó con el caballo de Napoleón? ¿Vieron? Aquí. Nadie habla de Lo eso. convirtieron, fíjate cómo se puede confundir la cosa, al caballo de Napoleón lo convirtieron en una caja de rapé. No, se lo llevaron a Inglaterra, vivió una vida muy feliz y las herraduras las convirtieron en una cajita de rapé de plata. Exacto, y ya les contamos qué era el rapé. Ahora vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. ¿Ves? Ahí Napoleón no le hubiesen dado hemorroides. No, porque WeConnect es cómodo, es agradable, tiene todo lo que tú necesitas para planificar tu conquista del mundo. Iba a decir algo horrible. Sí, yo sé, pero vamos a dejarlo así.
Síganlos y escríbanles de parte de cosas muy importantes para que agenden una visita y sepan por qué decimos que es el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo. Asimismo, un saludo a nuestros queridos mecenas. Sí, señor, nuestros 35 mecenas, Lucía, Gerardo, los nuevos mecenas que se incorporaron esta semana. Gracias, muchachos. Vamos también a darle las gracias a nuestra agencia de marketing digital, CreativeTwist.agency, la agencia que tenemos para ayudarte a llevar a otro nivel todas tus ideas y tu marca y todo tu emprendimiento. Si tú necesitas hacer un podcast, si necesitas crear tu identidad gráfica, si necesitas manejar tus redes sociales, hacer contenido, en fin, ustedes nos escriben. Sí, créanme que no todo lo puedes hacer tú mismo. O tu sobrino que sabe tuitear. O tu sobrino. No. O sea, la gente nosotros realmente... te entrenamos a ese sobrino, cualquier cosa. Así que sí, eso sí lo podemos hacer. @creativetwist.agency para conocer más sobre nuestros planes y servicios como agencia de marketing digital. Y finalmente, las gracias a nuestra Diana, muy importante, nuestra productora Dianita Fernández, David González, nuestro community en Twitter y nuestras redes sociales. Que son @podcastmi en X. Cosas muy importantes. En Instagram y en Threads. Y también tenemos una web. Y tenemos la web que es www.cosasmuyimportantes.com. Por ahí van a poder leer todos los contenidos que avalan este gamelote. Y bueno, nos vamos de inmediato a grabar unos extras muy importantes para Patreon y a preparar de una vez el episodio 123. Yo soy Daniela. Chao, Federico. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.